Óleo. Preparación de la paleta y primeras manchas. La pintura al óleo destaca entre todos los medios pictóricos porque aúna en sí misma todas las características que pueden satisfacer al artista: luminosidad, opacidad y transparencia, cuerpo, textura y durabilidad. La implantación del óleo durante el Renacimiento italiano supuso una gran ventaja para los artistas, pues posibilitó la creación de obras pictóricas con un realismo sin precedentes en la historia del arte debido a su riqueza de cromatismo y a la solidez del color. Para pintar al óleo es importante habilitar un pequeño espacio a modo de estudio con todos los materiales necesarios para iniciarse en esta técnica pictórica un poco más compleja que las demás. Para poder trabajar el óleo con comodidad, los elementos fundamentales son una mesa, un caballete y una iluminación adecuada. El equipo básico que se precisa para ejercitarse en esta técnica es una selección de pinturas al óleo y unos cuantos pinceles de distintas formas, por ejemplo, planos y rectos, de lengua de gato, redondos y además de distinto grosor. También es necesaria una espátula para mezclar los colores en la paleta. Hay que añadir a todo ello un frasco de esencia de trementina y otro de aceite de linaza para diluir los colores. Una tela o cartoncillo entelado, ni muy grande ni muy pequeño, o una tela que se fijará a un tablero con chinchetas. Una paleta donde se mezclarán los colores, que puede ser de madera o bien un plato de loza. Finalmente se completa este equipo con unos trapos o servilletas para mantener los pinceles limpios. Una vez preparados el aceite y la esencia, como primer paso se dispondrá el color en la paleta, sin presionar demasiado el tubo. Es suficiente con una pequeña cantidad del tamaño de una nuez. Una vez se ha utilizado el color, se limpia bien la boca del tubo con un trapo para evitar que el tapón quede pegado. Se impregna la punta del pincel con el color que se ha elegido y se arrastra y remueve como si se barriera. Y ya con el pincel cargado de color, se inician las primeras pinceladas de prueba sobre una cartulina. Si se quiere una pintura más líquida, bastará mezclar sobre la paleta la pincelada de color con la esencia de trementina. Para llegar a dominar el trazo es muy importante la posición del pincel. Si se toma el pincel en su altura media, el dominio de la pincelada lo ejerce la muñeca y permite arrastrar el color con firmeza. En cambio, si se toma el pincel entre los dedos pulgar e índice y con toda la palma de la mano, este pasa a ser una prolongación del brazo y permite una pincelada recta y controlada. Si se utiliza el pincel como si fuera un lápiz, se pueden practicar trazos cortos y muy rápidos. En cambio, si se toma desde la punta del mango, es muy útil para realizar bocetos o un trabajo muy gestual. Para el pintor, la herramienta fundamental es el pincel. Por lo tanto, el material debe estar siempre en perfectas condiciones. Después de cada sesión de trabajo, hay que limpiar todos los pinceles que se han utilizado. De lo contrario, se secarían los restos de pintura y los pinceles quedarían inservibles. Uno de los métodos consiste en limpiar los pinceles con un simple papel de periódico, después sumergirlos en aguarrás y secarlos con un trapo.
Ahora bien, el sistema tradicional para efectuar la limpieza es con agua y jabón, eliminando por completo cualquier resto de pintura. Para empezar a disfrutar con la pintura al óleo y explorar sus posibilidades, lo mejor es copiar un modelo. Este bonito motivo de flores será un buen estímulo para el artista, al ver que las manchas y trazos que al principio son algo indefinido, poco a poco van adquiriendo una forma concreta. Se empieza el ejercicio utilizando un solo color para no perder la intención del trazo. Primero se esboza una forma triangular alargada para encajar las flores. Se utiliza el pincel como si fuera un lápiz y se realizan unas cuantas pinceladas muy sueltas en la parte central. Se continúa en la zona superior izquierda con pinceladas pequeñas y muy gestuales. Se cambia la posición del pincel para realizar unas pinceladas rectas en la zona inferior del triángulo. Realizados estos pasos, se empezarán a utilizar distintos colores para aprender a conocer su valor cromático y las posibilidades del trazo. Se vuelve a cargar el pincel de color disolviendo con un poco de aceite de linaza y se dibuja esta sencilla margarita. Con una pincelada muy pequeña de color verde, se pinta el centro de la margarita. Y a continuación, con otro color, los pétalos a base de pinceladas muy cortas y precisas. Se carga el pincel con otros tonos para pintar el fondo a base de pinceladas alargadas, verticales y juntas, sobreponiéndose unas a otras de forma que arrastren el color anterior. La boca del jarrón se dibuja con dos pinceladas algo curvas y sin volver a manchar el pincel de pintura, se esbozan los laterales del mismo. Sin limpiar el pincel, se remueve en el color blanco para obtener un tono más claro y se aplica en el lateral derecho. Después de esta operación, se concluye el ejercicio de trazos y manchas al óleo. El objetivo de esta práctica consiste en que el dibujante adquiera mayor seguridad con el uso del pincel y la utilización del color, con independencia del resultado conseguido.
Es conveniente recordar algunos de los puntos más importantes de la lección en el momento de iniciar la práctica. El color debe aplicarse a un lado de la paleta y en poca cantidad. Para disolver el color se utiliza esencia de trementina o bien aguarrás puro. Hay distintas formas de utilizar el pincel: a una altura media, en la palma de la mano, como si fuera un lápiz, o bien desde la punta. Las pinceladas pueden trazarse planas, en forma de curva, o bien alargadas. Ello dependerá de cómo se tome el pincel y de la aplicación del color sobre la tela.